Muy bien, hermanos queridos, voy a invitarles para que vayamos a los 5, verso 4. Luego leeremos en el capítulo 7, verso 13. Y les voy a ir dictando otros versículos que vamos a leer para comenzar nuestra meditación esta mañana. Pero comencemos por el capítulo 1, verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Vamos ahora al capítulo 5, verso 4. Lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vamos al capítulo 7, verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vamos al capítulo 14, al capítulo 17, quiero decir. Verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y vamos a leer un último versículo en el capítulo 19. Verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Nuestro tema esta mañana, hermano, podríamos titularlo: el hombre frente al infinito. Porque lo que hemos leído ahora es la descripción que la encontramos, como ustedes pueden ver, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 19, y podríamos haber leído otros versículos, por ejemplo en el capítulo 22. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, lo que hemos leído, hermano, es la reacción de Juan ante lo que Cristo le está revelando y que quedó plasmado acá en el libro de Apocalipsis. Juan es un ser humano que está siendo expuesto por soberanía divina ante lo infinito. Juan está experimentando acá lo mismo que experimentó el apóstol Pablo. Si ustedes vienen conmigo al capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, lo mismo que Pablo explica que experimentó. Solamente que Juan ocupa 22 capítulos para explicarlo. Y aquello es tan indescriptible, tan majestuoso, tan inexplicable, inefable. La palabra inefable quiere decir que no se puede expresar con palabras. Que lo único que Juan puede hacer es usar simbolismos muy extraños y para nosotros muy confusos. Pero veamos, hermano, lo que Pablo dice acerca de la misma experiencia que tuvo Juan. Pero Pablo la menciona de una manera casi casual, muy breve, lo que Juan explica en 22 capítulos. Capítulo 12 de Segunda de Corintios, dice el apóstol Pablo: y conozco al tal hombre, verso número 3, y cuando dice el tal hombre, Pablo está hablando de sí mismo, ¿no? Pero la experiencia fue tal que pareciera que fuera otro hombre, pero es él mismo. Dice: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe.
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Lo que Pablo está diciendo acá es que él fue llevado al paraíso. No sabe, él no sabe, no puede explicarlo, si fue en su cuerpo o si fue fuera del cuerpo. Y lo que vio allá en ese paraíso al cual Dios lo llevó, dice que no existen palabras para poder expresarlo. No le es dado al hombre expresar lo que él vio ahí. Oyó palabras inefables y vio algo inexplicable. Es decir, a Pablo lo pusieron frente a lo infinito y él no pudo explicarlo. Dice, no sé si fue fuera del cuerpo, no sé si fue en el cuerpo. Y cuando yo recuerdo esto, yo puedo gloriarme de ese hombre, pero de mí mismo, aquí en la tierra, de quién soy yo en la tierra, de cómo yo actúo en la tierra, de mi vida aquí en la tierra, no puedo gloriarme. Pero de lo que ese hombre vio allá, sí puedo gloriarme, porque ese hombre no fue por sí mismo, fue en Cristo. En Cristo. Por eso él dice, yo conozco a un hombre en Cristo, es decir, en Cristo él fue a ese lugar, Dios lo llevó y lo expuso a lo infinito. Entonces encontramos al apóstol Juan escribiendo el libro de Apocalipsis, hermano, y exactamente eso es lo mismo que Juan experimentó, solo que él lo trata de describir porque le piden que lo describa, ¿no? Que lo explique de una manera mucho más extensa. Nosotros somos seres muy pequeños, que vivimos en un mundo infinito. No con mucha frecuencia nosotros pensamos en eso, hermano, pero deberíamos de pensar en eso. Algunos pensadores, filósofos, gente que reflexiona acerca de esas cosas, lo expresó de diferentes maneras. Dijo uno de ellos, de apellido Schopenhauer, un alemán, dice, cuando nosotros nos entregamos a contemplar la infinita extensión del mundo en el espacio y en el tiempo, o cuando en las noches nosotros podemos contemplar los mundos incontables que se presentan ante nuestros ojos, nos vemos forzados a reconocer la inmensidad del mundo y entonces nos sentimos a nosotros mismos reducidos a la nada, como que si fuéramos gotas en el océano. Este hombre está exponiéndose en sus reflexiones ante el infinito y dice, nos sentimos como que si fuéramos nada, como gotas ante el océano. Dijo alguien, si al infinito uno le añade más infinito, el resultado es infinito. Es que todo es infinito, hermano, lo que Dios creó. Por lo menos infinito para nuestro entendimiento, no infinito para Él, porque el único infinito es Él. Él es el único infinito. Decía otro hombre, Blaise Pascal, que era un pensador también cristiano, que era un científico también muy prominente. Cuando hablaba de la ciencia, él era un matemático, decía que la ciencia era pensar con los pensamientos de Dios. Y entonces, buscando los pensamientos de Dios en la naturaleza, el hombre se adentró en las matemáticas. Pero también él pensaba en esto del infinito y de la pequeñez del hombre. Y escribió esto que es muy conocido de este hombre. Él decía, cuando yo considero la corta duración de mi vida y me veo tragado en la eternidad antes de mí y después de mí, y cuando veo el pequeño espacio que yo ocupo y me veo en medio
de la inmensidad, del infinito, del espacio, y que soy tan ignorante y que ni siquiera me conozco. Me da miedo y me asombra estar aquí en este lugar. Me da miedo y me asombra estar aquí en este lugar. Me asombra y me da miedo existir. Hermanos, sí es interesante cuando leemos el libro de Apocalipsis por todo lo que nos todo lo que nos muestra, que es tan asombroso, ¿no? Y tan misterioso y confuso incluso para nosotros. Pensar cómo pudo haber sido esa experiencia para Juan, contemplar todo aquello que él trató de expresar con estas palabras, con estos simbolismos tan extraños. Y los pasajes que leímos nos muestran algo de la reacción de Juan frente a ese infinito. Encontramos a Juan aquí respondiendo ante la infinita majestad de Cristo. Lo encontramos también angustiado ante la incertidumbre del futuro. Lo encontramos ignorante de los misterios de Dios. Lo encontramos consternado y asombrado por la maldad y la soberbia del mundo. Y lo encontramos también engañado por sus propios sentidos ante la gloria y la magnificencia del ángel que lo ha guiado durante todas estas revelaciones. Juan era un ser humano, hermano, y nos está describiendo algo más allá de lo que nosotros podemos entender. Por eso sus reacciones tienen enseñanzas muy importantes para nosotros. Y en los minutos que nos quedan, hermano, quiero que pensemos en eso, pensemos en las reacciones de Juan, lo que eso nos enseña acerca de nosotros mismos y acerca de este mundo y de este universo en el que vivimos, y sobre todo lo que nos enseña acerca de Dios, el Creador, nuestro Redentor. Comencemos entonces en el capítulo número 1. En el verso 17, Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Aquí lo que tenemos es a un hombre, hermano, escogido de Dios, que ha vivido experiencias extraordinarias, porque él fue testigo de la encarnación de Cristo, de sus enseñanzas, de sus milagros, de su resurrección. Era un apóstol. Pero aquí lo tenemos diciéndonos que cayó como muerto a los pies de Cristo. Porque Juan está contemplando aquí a Cristo de una manera que jamás lo había visto. Juan vio a Cristo por 3 años y medio, enseñando, haciendo milagros. Lo vio incluso resucitado, pero de la manera que lo está viendo aquí, nunca lo había visto. La manera en que Apocalipsis nos presenta a Cristo no es la misma manera en que lo presentan los evangelios. No es la misma manera en que hablan los profetas del Antiguo Testamento. No es la misma manera en que Pablo lo explica. Ahora Juan tiene una experiencia existencial, personal, directa con Cristo. Lo ve. Dice en el verso 12, cuando él describe, en el verso 13, cuando él describe esa visión: en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Sabía que era un hombre, pero dice que iba vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, recuerden, Juan está usando aquí un lenguaje que nosotros más o menos podemos relacionarnos con él, pero eso no es literal. Juan está tratando de explicar algo inexplicable. Está tratando de explicar algo inefable, de la manera que él puede, con representaciones simbólicas. Pero el efecto de aquella visión es que él cae como muerto
a los pies de Cristo. El libro de Daniel nos habla de una experiencia similar. Si ustedes vienen conmigo al capítulo 10 del libro de Daniel, Daniel tuvo una experiencia similar con este mismo Cristo, y su respuesta fue exactamente la misma que Juan. Dice: alcé mis ojos, verso 5, capítulo 10. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Entonces quedé yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Y Daniel sigue describiendo aquella visión. Y la manera que podríamos describir, hermano, la reacción tanto de Juan como de Daniel, es que ellos vinieron a ser conscientes de su insignificancia humana ante la majestad y la gloria de Cristo. Ellos vinieron a ser conscientes de ese sentimiento de ser criaturas frente al Creador, de ser nada, de ser insignificantes, nada. El sentimiento de criatura, el sentimiento de estar frente a alguien cuya sola presencia, hermano, nos transmite esa realidad de que somos nada. Él es todo, nosotros somos nada. Y que existimos, nuestro ser se debe a que Él es. Él existe, Él es real. Dios en realidad, hermano, es, como decía un antiguo teólogo, es un misterio tremendo, el misterio tremendo. Tremendo viene de la palabra tremor, que quiere decir temblor o espanto. Dios es espantoso, terrible. Dios es un ser, hermano, tan temible, que se transforma en una contemplación indescriptible, que nos absorbe con una majestad que al final aquellos que se refugian en su Hijo Jesucristo encuentran paz, y aquellos que rechazan a su Hijo Jesucristo encuentran horror, un horror eterno. Esto es lo que Juan está describiendo acá, hermano. El misterio tremendo. El encuentro del hombre con Dios. Es como que si Juan se estuviera hundiendo en su propia nada y desapareciera de aquel que lo llena todo, en todos. Y lo que leemos es que en el verso 17, capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Juan cae como muerto a sus pies, el Señor pone su diestra sobre Juan y le dice: no temas, yo soy el primero y el último. Hermano, esto nos da la impresión de que Juan de repente vio el infinito frente a él, y quizás sintió lo mismo que Pascal hace un momento les dije que sentía cuando él se veía ante la eternidad pasada, la eternidad presente, y se veía el pequeño espacio que ocupaba frente al infinito de la creación, y le daba miedo. Pero el Señor le dice: no temas, yo soy el principio, yo soy el fin. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Quizás, hermano, Juan también, porque dice que cayó como muerto, quizás sintió el temor de la muerte, sintió el horror de la muerte, porque el pensamiento de la muerte es algo horroroso, algo indeseable. Pero el Señor le dice a Juan:
no temas, yo soy el principio y el fin, yo soy el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave del infierno y de la muerte. Esa fue una de las experiencias de Juan. Segundo, capítulo 5. Versículo 4. Dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora Juan nos refiere, hermanos, su reacción ante el futuro, ante la historia. Porque lo que él está contemplando es el trono, y en el trono, el que está sentado tiene un libro que nadie puede abrir, un libro que nadie puede mirarlo ni siquiera. Y ese libro está sellado con 7 sellos. Alguien pregunta si hay alguien digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, y no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda abrir ese libro. Y ese libro representa, hermano, la historia humana. Ese libro representa los decretos de Dios, los decretos redentores de Dios. Ese libro representa que si no hay nadie que pueda abrir ese libro, si no hay nadie que pueda desatar la historia y que sea capaz de que los propósitos de Dios se cumplan, si no hay nadie, estamos perdidos. No tiene sentido la existencia. El futuro es un futuro incierto. Lo que Juan está describiendo acá en el capítulo 5, hermano, es su impotencia ante el futuro, la incertidumbre, la desesperación ante el futuro, que es algo que nosotros, hermano, conocemos también, especialmente en momentos de angustia, en momentos de enfermedad, en momentos de fracaso. La incertidumbre ante el futuro, ¿qué es lo que va a pasar en mi futuro? ¿Qué es lo que va a suceder? Todo luce mal. No hay nadie que pueda resolver este problema. Es un problema cósmico, un problema universal, un problema eterno, hermano. Y Juan dice, lloraba yo mucho. Lo asombroso es que este hombre, Juan, hermano, sabía que Cristo era el que tenía todo poder. Cristo le dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, en este momento a Juan se le olvida y llora, porque súbitamente, momentáneamente, se desaparece de su conciencia, de su memoria, la verdad y el recuerdo de que Cristo tiene todo poder y todo control, que Él ha vencido, que Él venció la muerte. Pero a Juan se le olvida, porque de la misma manera que Juan dice que cayó como muerto al principio, hermano, y fue expuesto a la fragilidad de su humanidad, ahora de nuevo, pero en este momento no es ante la gloria de Cristo, sino ante la incertidumbre del futuro, ante la incertidumbre de la vida, de la historia, su impotencia, su incertidumbre, su desesperación, y llora, porque sabe lo que viene a la humanidad, hermano. Ustedes saben cuánta incertidumbre siente la gente ahora en estos días de elecciones en los Estados Unidos, porque algunos dicen, si queda Biden, estamos perdidos. Si queda Trump, estamos perdidos. Pero hay gente que tiene una incertidumbre real y tienen angustia en su corazón, porque su esperanza está en un hombre, en un partido político, en una circunstancia tal. Pero en este caso, Juan, hermano, no tiene ni siquiera a un hombre, no tiene a nadie, no tiene nada, y llora mucho. Dice el verso 4, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos, de los 24 ancianos que rodeaban el trono, llega con Juan y le dice, no llores.
he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, dice Juan en el verso 6, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, recuerden, hermanos, de nuevo, que Juan está tratando de describir con símbolos algo que es real, algo que Dios le está mostrando. Dios le está mostrando que el hombre no tiene esperanza, que no hay esperanza para la humanidad. En ningún hombre, en ninguna circunstancia, en ningún recurso humano, en ninguna institución humana no hay esperanza. Y Juan lo está contemplando y llora. Pero la respuesta viene. He aquí el león de la tribu de Judá. Él venció para abrir el libro, para desatar sus sellos. La raíz de David, le llama no solo el león de la tribu de Judá, le llama la raíz de David. Está haciendo alusión, hermano, al rey más poderoso, más glorioso que tuvo la historia de Israel, la nación de Israel, David, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, David, el gran rey, aquel con quien Dios hizo un pacto. La promesa que Dios le hizo a David fue tan grande, hermano, que a Jesucristo en la tierra lo reconocían como el hijo de David, porque él era la consumación de la promesa que Dios le hizo a David. Dios le prometió a David un rey eterno, un reino eterno. Y entonces el anciano le recuerda a Juan: no llores, la raíz de David, aquel que le dio vida a David, aquel que hizo un pacto con David, aquel que va a hacer realidad lo que se le prometió a David, la raíz de David, el león de la tribu de Judá, él ha vencido. Él puede abrir el libro, él puede desatar sus sellos. Y Juan se torna para ver a ese león, y en lugar de un león, él mira a un cordero y lo describe como un cordero inmolado, es decir, herido, con cicatrices. Y ese cordero como inmolado tiene 7 espíritus, tiene 7 ojos, 7 cuernos, 7 cuernos, 7 ojos. De nuevo, él está describiendo, hermano, algo inefable. Y dice, esos 7 cuernos, esos 7 espíritus son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es el poder del Espíritu Santo. Es la sabiduría. Los ojos representan la sabiduría, los cuernos representan el poder de Cristo, de su obra redentora, para redimir la historia, incluyendo tu historia también, hermano, incluyendo mi historia, que sin duda tiene muchos episodios tristes tu historia. Sin duda tienen muchos episodios trágicos, dolorosos tu historia del pasado. Y el futuro no sabemos qué nos depara. El futuro, hermano, es temible. Muchas veces cuando uno se para y piensa en el futuro, no quiere pensar en el futuro. Y aquí está Juan, frente al futuro, frente a la historia, llorando porque no hay esperanza. Pero le recuerdan en su olvido, en su confusión, le recuerdan: Juan, hay uno que venció, la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Él ha vencido. Y él ve a ese león como un cordero, porque este cordero, hermano, y ustedes saben que el cordero es un animal manso, sumiso, porque así fue como Cristo venció a la muerte y el pecado, con su mansedumbre frente a Dios, con su sumisión a la voluntad de Dios. Como un cordero fue entregado al matadero, fue a la cruz, pero venció como vencen los leones, y cumplió la promesa que Dios le hizo a David.
¿Cómo necesitamos nosotros recordar esas cosas, hermano, cuando nos llenamos de impotencia, de incertidumbre, de desesperación frente a lo que puede suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con esta nación? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a hacer de mí? Y Juan nos está, hermano, describiendo lo que él experimentó, pero la respuesta que Dios le dio también. Así como cuando se encontró frente a la majestad de Dios, frente a esa infinita gloria majestuosa que lo hizo desfallecer, y el Señor se acerca y le dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Ahora, cuando él está frente a esta alternativa de una desesperación eterna, infinita, desastrosa, le dice el anciano: he aquí el león de la tribu de Judá, no llores. He aquí la raíz de David, no llores. He aquí el Cordero de Dios, no llores. Hermano, es imposible no llorar. Juan no pudo dejar de llorar. Y de hecho Dios nos dio la capacidad de llorar, hermano, para que lloremos. Como una descarga, ¿no es cierto? Dios y de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que Él se lo tenga que devolver? Si de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y aquí está este hombre, hermano, frente a lo infinito de los misterios divinos. Y el ángel le pregunta: ¿quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Tú lo sabes, Señor. En el verso 14 del capítulo 7, el ángel le dice, el anciano, perdón, que le está hablando, le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos vienen de grandes angustias, sufrieron mucho allá en la tierra. ¿Estás sufriendo mucho tú en la tierra, hermano? Tarde o temprano nosotros sufriremos o hemos sufrido. Y el ángel le dice, el anciano le dice: estos sufrieron mucho en la tierra, vienen de una gran tribulación, de grandes angustias, pero han salido de ahí y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, y están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos para protegerlos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Qué visión, hermano, más majestuosa. Qué visión tan grande, y cómo necesitamos nosotros esa visión. La visión de los misterios de Dios. Dijo el apóstol Pablo: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Y Él nos las revela por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Solo el Espíritu. Por eso necesitamos una vida espiritual. Por eso necesitamos usar los medios de gracia, hermano. Por eso necesitamos la iglesia, la predicación, la comunión con el pueblo de Dios. Necesitamos la Escritura. Necesitamos ser llenos del Espíritu para poder tener esta visión. Porque lo que nos rodea es muy confuso. Lo que nos rodea, hermano, es mucha incertidumbre. Porque nosotros somos insignificantes e impotentes frente al futuro, aún frente al pasado. El pasado nos puede lastimar y golpear y destruirnos, y el futuro también, pero el Cordero ha vencido. Y la ignorancia, la ignorancia, mi pueblo perece por falta de entendimiento, dice el Señor. La ignorancia es tinieblas. Cristo trajo luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ojalá que tú que estás escuchando esta mañana
No sigas en la ignorancia del pecado, en la ignorancia de desconocer a Dios o de inventarte un Dios a tu propia manera. Déjame decirte que a Dios no se llega de cualquier manera. La gente dice, quizás tú eres de los que dicen, todos los caminos llevan a Dios, pero no, es mentira. El único camino es el Señor Jesucristo, y la manera de venir a Cristo es en fe y en arrepentimiento. Y aquí está este hombre diciéndole: Señor, tú lo sabes. Y le explican, le recuerdan algo que él ya sabía, hermano, que debió haberlo recordado en ese momento, que toda esta multitud de gente vestida de blanco adorando frente al trono son aquellos que han salido de este mundo de lágrimas, de dolor, de angustia, de muerte, y ahora están frente al trono y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y el Cordero les ha prometido que ya no tendrán hambre, sed, ni más calor, y que estará con ellos y los guiará a fuentes de agua vida, de aguas de vida eterna. Así que Juan, hermano, primero se encuentra con su insignificancia humana frente a Cristo, luego se encuentra con su impotencia ante el futuro, luego con su ignorancia ante los misterios de Dios. Pero en el capítulo 17 Él nos muestra otra dimensión de lo que es estar frente al infinito al que Dios lo está exponiendo. Dice en el verso 6: y vi, capítulo 17 de Apocalipsis, verso 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con grande asombro. De nuevo, Juan describe con palabras simbólicas, en este caso, hermano, describe la perversión, la maldad, la abominación de la malicia humana, de la crueldad humana. Él ve a esta mujer simbólica, ¿no? Y la ve borracha, una mujer borracha, así la describe él, ebria, pero no ebria con alcohol, ebria con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y Juan dice: yo quedé asombrado con gran asombro. Así como cayó muerto frente a la gloria de Cristo, así como lloró frente a la impotencia del futuro, y como manifestó su ignorancia frente a los misterios de Dios, ahora, hermano, él se asombra de la maldad, de la perversión. Esta mujer que lo tiene tan asombrado, dice el verso 5, tenía en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Él está describiendo la maldad, está describiendo la maldad del mundo, la perversión del mundo, como abominaciones, como rameras, como una borrachera. La maldad es una borrachera, hermano. Hay gente que se emborracha con la maldad, haciéndole daño a otros, no les importa. Pero en este caso Juan está viendo, hermano, la maldad, la malicia en contra del pueblo de Dios específicamente. Pero esto incluye no solamente la malicia contra el pueblo de Dios, sino la maldad en todos sus sentidos. Por eso a esta mujer se le llama Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Hermanos, esto es una manera divina, digámoslo, profética, de hacernos a nosotros conscientes de lo perverso que es el mundo. Porque esta ramera, esta madre de rameras y de abominaciones, dice que está sentada sobre muchas aguas. Y más adelante dice que las muchas aguas significan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, controla y domina las sociedades, las naciones. Además dice que está sentada sobre una bestia escarlata.
sea que es compañera de la bestia, es la mujer de la bestia. Aquí lo dice en el versículo número 3: me llevó en el desierto, en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos significa que tenía mucho poder. Son poderes institucionales, descritos de una manera simbólica, que existen en el mundo hoy día. Los gobiernos, las tiranías, las instituciones que manipulan a la sociedad. Por eso, hermanos queridos, nuestra fuente de información y nuestra manera de ver la vida no proviene de los noticieros, ni de las universidades, ni de la ciencia humana, sino de la Escritura. Claro, nosotros creemos en la ciencia porque es la mente de Dios manejando su creación, y en la filosofía porque es la descripción de las realidades que Dios creó también, siempre y cuando sea una filosofía sana. Creemos en las instituciones porque Dios estableció los gobiernos y la familia, pero sabemos que vivimos en un mundo caído que manipula todas esas cosas. Y Juan está aquí contemplando esto, hermano, y dice que se queda asombrado con gran asombro, asombrado, consternado por la maldad. Y esta es una mujer, hermano, que está vestida con lujo. Dice que está vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, con piedras preciosas y perlas. Quiere decir que era seductora, seduce, convence, impresiona. Tiene impresionada a la gente. Llena a la gente de infatuación y les hace negar lo eterno y lo divino, porque les parece que eso es lo máximo que existe. Pero es una mujer ramera, madre de rameras y de abominaciones, muy impresionante, pero es seductora, como la serpiente en el huerto, y es soberbia, llena de soberbia, es satánica, es violenta. Aquí está Juan ante la maldad, ante la malicia del mundo, asombrado. Entonces el ángel le dice en el verso 7, capítulo 17, verso 7: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esa frase, era, no es y será, es una burda imitación de la manera en que se identifica a Cristo, el que es, el que era y el que ha de venir. Y aquí está hablando, hermano, de una manera simbólica también. Está hablando de los imperios mundiales, de los poderes que se han levantado a través de la historia. Dice en el verso 9: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y aquí está hablando del imperio romano, porque Roma, hermano, está rodeada de 7 montes, y a eso se está refiriendo. Verso 10: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. De nuevo, está hablando, hermano, de una manera simbólica también, de los imperios que se han levantado, aparte de Roma. El imperio babilónico, el imperio griego, el imperio persa, el romano en este caso, que era el que estaba dominando en aquel tiempo, y los que se habrán de levantar en el futuro, poderes políticos. Dice el verso 12: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Estos son reyes también, estos son señores, estos son poderes, pero el Cordero es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Y los que están con Él son llamados, elegidos y
fieles los que están con el Cordero. Ese es el misterio de la bestia. Son los poderes del mundo incitados por la bestia, o este es el misterio de Babilonia, más bien. Los poderes del mundo incitados por la bestia y por el falso profeta y por el dragón, y pelearán contra el Cordero, dice. Hermanos, esto es lo que Juan dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso dice el profeta: no creáis, no temáis lo que temen las gentes, lo que temen las naciones, ni creáis en las conspiraciones que ellos temen, creen. Que el Señor sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Si algo vamos a temer, hermano, no es al virus, ni al socialismo, o a las dictaduras, o a la violencia humana, o a las enfermedades, que ciertamente son temibles en nuestra pequeñez humana, ciertamente nos estremecen y pueden hacernos daño y pueden afectarnos, pero nuestro verdadero temor es Él, Dios. Aquí está, hermano Juan, frente a la maldad. Así como estuvo frente a la gloria de Cristo, frente al futuro, frente a los misterios, ahora está frente a la maldad. Y por último lo encontramos en el capítulo 19, hermano. Verso 10, Juan nos dice algo inesperado e increíble. Dice en el verso 10 del capítulo 19: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es lo que está pasando acá, hermano, en el capítulo 19, verso 10? Bueno, Juan está frente al ángel porque hay un ángel que lo ha estado guiando durante todo este proceso, hermano. Dice en el capítulo 1 que Cristo envió a su ángel. En el capítulo 1, verso 1 dice: declaró esta visión, esta revelación de Jesucristo, enviando a su ángel, por medio de su ángel, a su siervo Juan. O sea, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan, pero Dios envió a su ángel, Cristo envió a su ángel, a un ángel, para que guiara a Juan por toda esta visión, para irle mostrando todas estas escenas y para irle explicando algunas de esas cosas, lo que él medio podía entender, ¿no? Y ahora Juan, hermano, frente a la majestad de ese ángel, frente a la gloria de ese ángel, se postra a adorar al ángel. Juan, increíble. De repente, hermano, es engañado Juan por sus sentidos. Noten ustedes que él comienza, hermano, cayendo muerto, como muerto ante la majestad de Cristo, pero ahora es engañado por sus sentidos, porque la gloria, la sabiduría, el poder, la magnificencia de este ángel era demasiado para Juan, sin duda, ¿verdad? Tuvo que haber sido demasiado para que Juan se postre frente al ángel y lo quiera adorar. Y el ángel, hermano, muy noblemente, fíjese, sin reprocharle, sin reprenderle, le dice: mira, no lo hagas, eso no se hace. No se adora a ningún ser en esta tierra que no sea Dios, por más glorioso, magnificente, admirable, majestuoso que sea. No importa, tú no puedes adorar a tu hijo, ni a tu esposo, ni a tu trabajo, ni tu inteligencia, nada en esta tierra, ni a un ángel. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Y este ángel, hermano, me parece a mí que este ángel como que se compadece de Juan y parece muy comprensivo, ¿no? Cuando le dice: mira, no lo hagas, eso no se hace. No lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo. Yo sirvo al mismo Dios que tú sirves. Y soy
Soy un consiervo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. En el capítulo 22, hermano, verso 8, dice Juan: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Aquí está Juan de nuevo. Hermano, qué engañoso es nuestro corazón, ¿no es cierto? Qué vulnerables somos nosotros. Ten cuidado. Juan mismo aquí está adorando por segunda vez al ángel. Se postra. Él dice: yo escuché estas palabras, yo las vi, yo las escuché, y después de que las hube visto y oído, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Era un ángel tan sabio, tan poderoso, tan majestuoso, que me postré a adorarlo. No te olvides que el único digno de adoración es Dios. El ángel nuevamente le dice en el verso 9: mira, no lo hagas. Casi las mismas palabras. Le dice: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Estas escenas, hermanos, del capítulo 19 y del capítulo 22, donde Juan adora al ángel, son una advertencia para nosotros de cuán engañoso es nuestro corazón, de cuán engañosa puede ser la gloria y la magnificencia y la majestad de ciertos seres. Todo lo que es sobrehumano. Hay cosas que están más allá de lo que nosotros humanamente podemos comprender. Hay cosas fascinantes en este mundo, en esta creación. Dios ha hecho una creación fascinante, entre ellas los ángeles. Por eso el apóstol Pablo decía: si aún nosotros los apóstoles, que ustedes nos respetan, nos aman y nos admiran y nos reciben lo que les enseñamos, o si un ángel del cielo, que son majestuosos, magnificentes, viene y les enseña otro evangelio, sea anatema. Aprendan a aferrarse a la escritura, aprendan a aferrarse a Dios, aprendan a vivir una vida teocéntrica. Hermano, ¿qué nos enseña todo esto? Lo que estamos contemplando aquí no es tanto el Apocalipsis, sino a Juan en el Apocalipsis. Juan respondiendo a la revelación del Apocalipsis. Y lo que esto nos enseña, entre otras cosas, hermanos queridos, es que no hay camino más seguro para con Dios que la humildad. No hay camino más seguro en esta vida que la humildad. Reconocer nuestra impotencia, nuestra humanidad, nuestra condición de criaturas, humillarnos delante del Señor. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque cuando nos encontremos con el Señor, hermano, yo no sé cómo va a ser ese encuentro, pero Juan cayó tirado en tierra como muerto. Daniel también. E Isaías sintió que se moría y dijo: soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Señor. Pedro, cuando vio la gloria de Cristo, hermano, en aquel milagro de la multiplicación de los peces, en la pesca milagrosa, le dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Cómo iremos a reaccionar? Realmente nosotros venimos aquí a la iglesia, hermano, no nos damos cuenta delante de quién estamos. A veces nuestra mente, nuestros pensamientos o nuestras preocupaciones nos llevan por otro lado y desperdiciamos y deshonramos al Señor frente al cual estamos. Pero debemos de alimentar nuestra conciencia de esa realidad, de que Él es majestuoso y nosotros somos nada, y por eso Él es digno de toda adoración. Y ante la incertidumbre, ante el temor, ante la realidad del sufrimiento, del dolor, de la muerte, de la inseguridad que nos ofrece el futuro, hermano, cuando nos sentimos aturdidos, desconcertados, recordemos que el león, la raíz de David, venció. El cordero
el Cordero de Dios. Él es el dueño del tiempo. Él es el creador del tiempo. Por eso Él está en el pasado. En tu pasado Él está para sanar las heridas del pasado. Decía el salmista: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él está en tu futuro para sostenerte en el futuro, por más incierto que parezca. Él es el creador del tiempo. Él ha determinado y ha decretado y ha garantizado todo lo que habrá de suceder, y ha garantizado que aquellos que se refugian en Él serán redimidos. No estarán solos. Podrán decir como el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y otra cosa importante, hermano, que aprendemos aquí: desconfiemos de nuestros sentidos. No te dejes guiar por tus sentidos, por lo que sientes, por las circunstancias, por lo que ves. Déjate guiar por la palabra de Dios. No nos guiemos por nuestra lógica carnal. Eva se dejó guiar por la lógica carnal que Satanás le estaba sugiriendo. Le dijo: no se van a morir. Piénsalo bien. Lo que pasa es que hay muchas cosas que conocer y Dios no quiere que tú las conozcas. Pero si tú haces como tú quieres y no te sometes a Él, si no te dejas limitar por los mandamientos de Dios, se te van a abrir los ojos y vas a conocer y vas a ser como Dios. Y entonces ella aceptó esa lógica, la lógica egocéntrica, la lógica carnal. Nuestra lógica debe ser cristocéntrica, teocéntrica, analizándolo todo, pensándolo todo, sabiendo, hermano, que hay un Dios en los cielos, que Él lo gobierna todo, que tiene control sobre todo. Porque un día nos vamos a encontrar frente al infinito, frente a la angustia, frente a la muerte, frente a su gloria, frente a los misterios, frente a la maldad. ¿Y qué vamos a hacer? Solamente si estamos refugiados en el Cordero, en sus atributos, en su gracia, en su sabiduría y en su poder, nosotros vamos a comprender la vida, hermano, especialmente en los momentos críticos. Así que vivamos una vida de entrega total. Y de entrega total quiere decir de contemplación, de asombro, de adoración, de gratitud, de dependencia. Dependamos de Él, pero aprendamos a apreciarlo en la creación, en otros seres humanos, en la Escritura, en nuestras meditaciones, para que estemos preparados cuando nos enfrentemos al infinito, cuando lleguemos a la muerte, cuando nos encontremos con la maldad, con la angustia, con la incertidumbre, y para que podamos, hermano, cada día ser más adoradores en espíritu y en verdad de este glorioso Dios. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro.